Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este programa de Keter Amalhut, la Kabbalah en Sefarad, por supuesto guiados por Amparo Alba, que es profesora de hebreo en la Universidad Complutense. Hola Amparo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, hemos tenido ya dos primeras sesiones, por decirlo, una con la historia de un poco general de cómo surge la Kabbalah y cómo se dispersa desde la Provenza francesa, entra en España a través de Gerona y luego se expande por Castilla la Vieja. Pero hoy vamos a hablar de nombres propios, ¿verdad? Eso es, de los principales protagonistas que podemos señalar en la Kabbalah en Sefarad, que son personalidades que se han mantenido durante mucho tiempo, son los que más obras han escrito y son en definitiva los que han dejado fijada lo que eran las líneas de la Kabbalah clásica, de la Kabbalah medieval. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién es el Por primero, ejemplo, digamos? El primero en antigüedad sería Abraham Abulafia. Uh-huh. Abraham Abulafia, que es un cabalista que nace en Zaragoza. ¿En qué época más o menos siglo? En 1240 más o menos, o sea, hasta 1291. Es decir, estamos hablando de personajes principalmente de la segunda mitad del siglo XIII. Ya cuando estamos hablando de personajes de esta época, ¿estamos hablando de reino de taifas o reinos cristianos? No, ya en reinos cristianos. Se desarrolla la Kabbalah en Sefarad, se desarrolla en los reinos cristianos. Y por las épocas ya esto ha pasado por ahí, ya han pasado los almohades, los almorávides, ya han pasado se han ido todos los que tenían que pasar. Todos los que tenían que pasar. Todos los judíos se han tenido que ir al Andalus. Exactamente, y están bien instalados en los reinos cristianos. En general, protegidos por los reyes, son propiedad real, protegidos por los reyes, para los que trabajan muchos de ellos, y, como dije en la sesión anterior, con un serio problema dentro de las comunidades, que es la división que hay entre ellas por los partidarios de Maimónides y los contrarios a la filosofía racionalista. Que en esta época estaba muy fresquita la cosa. Es la época especial de ese momento. Maimónides desarrolla su correspondencia justamente a principios del siglo XIII, ¿no? Más bien, sí, finales del XII, pero digamos que cuando los judíos lo empiezan a conocer es a través de las traducciones, porque Maimónides escribe en árabe, y las comunidades judías ya en los reinos cristianos se manejan en otros idiomas, no conocen muchas de ellas ya en el siglo XIII, tienen que ser traducidas las obras escritas en árabe un siglo antes, son traducidas al hebreo. Entonces, la obra de Maimónides se conoce gracias principalmente a las traducciones de Ibn Tibbon, que en los comienzos del siglo XIII empieza a extenderse entre las comunidades judías, y ese es el problema, cuando las comunidades judías saben lo que Maimónides decía. Porque Maimónides no solamente trae unos planteamientos filosóficos así, neoplatónicos o lo que sea, sino que se mete con cosas, con vacas sagradas del judaísmo, diría yo, ¿no? Bueno, Maimónides tiene dos problemas principales. Uno, ser filósofo racionalista hasta cierto punto. También hay que tener en cuenta que en la Edad Media no es tan descabalado el ser racionalista, porque se parte siempre, es decir, la razón es un medio para llegar al conocimiento de Dios, pero de donde se parte es de la existencia de Dios. Sí. En ese sentido no. Pero Maimónides compuso una obra legislativa, el Código Legislativo, que también le trajo serios problemas, el Mishneh Torah, porque a diferencia de otros códigos que se podían haber elaborado antes, Maimónides no cita autoridades rabínicas. Es decir, extrae del Talmud las leyes del judaísmo, las clasifica muy bien para simplificar, para que la gente sepa lo que tiene que cumplir. Y efectivamente, sin filtros y sin paja, es decir, sin atribuciones a los distintos rabinos. Como por esa época también la herejía caraíta estaba cogiendo mucho peso por todas las comunidades de la Europa. Que digamos que en dos palabras, el caraísmo es como una interpretación literal de la Biblia, ¿no? De la Torá escrita. Y no reconocen la Torá oral, los caraítas. Y ni el Talmud ni la Mishnah. Efectivamente. Y Maimónides, al no citar a los rabinos, pues le acusan muchos de andar ahí en la línea de los caraítas, y eso plantea problemas. Y eso en plano filosófico, porque luego en el plano práctico también tenía algunas cosas Maimónides que escandalizaban mucho a la gente, como diciéndoles, estamos hablando de la época
posterior a las cruzadas, y él decía, si te están por matar, tú conviértete. Efectivamente, es que Maimónides era muy coherente consigo mismo y era un hombre muy moderno. Él decía, lo más valioso que el hombre tiene es la vida. Y la vida, el hombre no se la puede dar a sí mismo. La vida es propiedad de Dios. El hombre tiene la obligación de preservar ese don de Dios hasta que Dios se lo reclame en el último momento, pero nada de alegremente ir como, por ejemplo, en esa época, los Hasidim de Alemania, que según avanzaban las conquistas, salían prácticamente a que los mataran en masa. Sí. Era la santificación, el Kiddush Hashem, morir por la santificación del hombre. Es un fenómeno muy parecido al que se dio en el cristianismo en distintas épocas también. O sea, los mártires alegres y felices muriendo. Bueno, pues Maimónides no decía, nosotros no tenemos que arriesgar nuestra vida. Entonces, si hay que convertirse, se convierte uno. Y ya luego veremos. Procuran mantener sus creencias, pero al fin y al cabo Maimónides resumió también las creencias del judaísmo en los 13 artículos de fe, de los que yo diría que 8 pueden ser comunes para un judío, para un cristiano, para un musulmán. Sí, sí, es un poco como los 10 mandamientos, ¿no? Que son de aplicación. Sí, que son de aplicación universal casi. Entonces sí que hay algunos más específicos del judaísmo, pero vamos, también los que menos en conflicto entran. Entonces ese es un poco el contexto de lo que había en las comunidades judías. De eso se hablaba en el siglo XIII. Exactamente. Y entonces los cabalistas reaccionan ante esto, ¿no? De alguna manera. Pues en general sí. Y sin embargo vamos a empezar hablando de un cabalista que lo que hace es dar una interpretación totalmente distinta de la Guía de Perplejos, Moreh Nevuchim, de Maimónides. Y dice que es que la gente no lo ha entendido. La Guía de Perplejos no es una obra de filosofía, es una obra de mística. Y Maimónides es un místico. Y hace un estudio distinto, de tal manera que a él le sirve perfectamente. Él se basa, Abraham Abulafia basa su obra principalmente en dos influencias. Una es el Sefer Yetzirah, que el libro de la formación, que es una obra clásica muy antigua, del siglo IV a VI se puede datar, que habla sobre la creación por medio de las letras, y la otra es la Guía de Perplejos. Entonces eso nos deja también un poco perplejos, ¿no? Que mientras todos los cabalistas están clamando contra la visión racionalista de Maimónides, Abulafia dice que es que están un poco equivocados todos, que no han entendido la Guía de Perplejos, y él se dedica a estudiarla por todas partes y luego a transmitir su interpretación. ¿Y cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que Abulafia deduce de la Guía de Perplejos? Bueno, en realidad Maimónides menciona algunos aspectos de la mística primitiva judía, del Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit. Y Abulafia dice que eso en un filósofo racionalista no tendría ningún sentido, que hablara de los misterios de la creación o de los misterios de la divinidad en los términos tradicionales de la mística. Entonces, a partir de ahí, Abulafia dice que realmente Guía de Perplejos no es una obra racionalista, sino que el racionalismo es una herramienta más al servicio del conocimiento de Dios y del encuentro con Dios que tiene todo místico. Abulafia era el que, de los cabalistas, digamos, el que más se puede parecer al concepto que nosotros tenemos de místico. Uh-huh. Buscaba el éxtasis y buscaba, a través de una experiencia extática, alcanzar un grado profético, o que una voz, una bat kol, lo llamaba él, la bat kol, que aparece mencionada en la Biblia, la voz de Dios, una voz profética que procede le transmitiera pues conocimientos nuevos, nuevas tradiciones, etc. Uh-huh. Entonces, él iba encaminado a obtener la experiencia estática. Y no le importaba que para llegar a esa experiencia estática se utilizaran herramientas como el racionalismo. No le importaba ninguna de las herramientas, es decir, todas las herramientas eran útiles. Es como si hoy en día uno dice, uno puede ser cabalista y usar internet, ¿no? O sea, la música, ciertas técnicas que hemos conocido a través del yoga, de respiración, el canto, la concentración, buscar elementos para la concentración. Todo eso que aparece, bueno, pues en otro tipo de místicas, él no era reacio a utilizar, es decir, veía principalmente en los elementos del judaísmo todas las posibilidades para alcanzar el éxtasis, pero no se negaba a utilizar ninguna otra técnica que en otra cultura
fuera útil en ese sentido. No, pero estamos hablando del siglo XIII. Estamos hablando del siglo XIII. Y no había internet, no había bibliotecas como las entendemos ahora. ¿Cómo entra él en contacto con esas otras culturas? O sea, tú me dices, vale, la respiración del yoga, sí, pero el siglo XIII, ¿cómo se entera este señor en Zaragoza? Pues buscándolo. Los de cabalistas forma intuitiva, castellanos todo. tenían una característica muy particular, y es que eran unos hombres que no se asentaban, porque no eran rabinos ni eran maestros, no se asentaban, digamos, en sus lugares, sino que cuando oían que había pues que alguien tenía una tradición nueva, que alguien decía algo nuevo relacionado con la mística y con Dios, pues allá iban a buscarlo. Cuando decían que alguien había recuperado tradiciones antiguas del judaísmo, allá iban a buscarlo. Entonces iban donde fuera, eran grandes viajeros. Y Abulafia, pues desde su Zaragoza, se marcha a Barcelona para aprender con los cabalistas de Barcelona, va a Italia, donde estudia con un especialista en Maimónides, con Gilel de Verona, sigue viajando, va por Grecia, es decir, entra en contacto con culturas orientales también. Y él se va ganando además la vida pues enseñando lo que él va aprendiendo, sus técnicas. Y casi todos los cabalistas de esta época son autodidactas, es decir, no tienen un maestro. ¿Es un viaje que también tiene una vuelta o ya cuando se va por ahí se queda...? A veces tiene vueltas y otras veces ya es un poco complicado. Desde Barcelona, donde él se está preparando con los cabalistas que tenían más fama, él lo que le interesa es todo aquello que le puede llevar a obtener experiencias estáticas. Y dentro de la cábala, ¿qué es? Pues no le importa mucho el mundo de las sefirot, de las que habíamos hablado el otro día, sino que le interesa las técnicas notaricón, gematria, temurá, las técnicas lingüísticas que permiten el descubrir a través de las combinaciones o valores numéricos de letras, descubrir en los textos nuevos significados. Eso es lo que a él le interesa. Esto es lo que está más cercano a lo que en español se conoce como cábala con C. Sí. Un poco, casi magia blanca, ¿no? Tratar de adivinar significados ocultos, esotéricos. Pero esto ni siquiera él lo puso de moda. Esto ya, los rabinos en el Talmud era una de las técnicas, de las reglas estas de exégesis que se elaboraron, pues de Rabí Gilel y Rabí Eliezer están estas técnicas. La gematria, que es, en definitiva, pues el valor numérico de una palabra a través de la suma del valor de sus letras. Esto como... Pues, encontrar un equivalente en otra suma. Lo que nosotros podemos recordar, o gente ya de más de mi edad, eran los números romanos, eran letras con valor numérico. Bueno, pues el hebreo, las letras tienen su valor numérico, y entonces una palabra, pues si vale 26, esa palabra tiene relación con otra palabra que valga 26. Y eso los rabinos ya lo habían elaborado desde muy antiguo. El notaricón, pues que es el ver en una palabra como un compuesto de siglas, de iniciales de otras palabras. Por ejemplo, en Bereshit, pues hay ahí auténticas maravillas. La primera palabra del Génesis, claro, Bereshit es la palabra que seguramente más juego ha dado para descomponerlas, desde las más clásicas de Barashit, que sería un poco, Bereshit, recordamos para todos los lectores, es la primera palabra y significa en el principio, pero eso descompuesto de distinta manera, porque sería B, Reshit, en principio, pues descompuesto de otra manera, Bara Shit, creó 6 cosas, creó Dios antes de crear el mundo, 6 cosas que existían. O, hasta llegar a los cabalistas cristianos, ¿no? Que ya es, Ben, hijo, ¿cómo era? Bien, que habla, le sale la Trinidad incluso. Sí, si uno lo busca seguro que algo encuentra. Sí, es decir que... O sea, se parece un poquito a los acrósticos, Sí, ¿no? sí, son técnicas antiguas. Y luego temurá, que consiste pues en sustituir unas letras por otras de una palabra, dado pues como los códigos que se utilizaban, escribir en códigos. Pones el alfabeto hebreo y dice, bueno, pues vamos a hacer el atbash, es decir, toda letra Aleph la transcribo por la Taf, la primera letra por la última, la segunda por la penúltima. Códigos de estos. Y eso permite... Con eso tienen para entretenerse unos cuantos siglos. Bueno, hasta nuestros días, que ahora con el uso de los ordenadores eso da un juego maravilloso. Claro, sí, pero luego hay que encontrarle el significado. Pero hay que encontrarle el significado. Bueno, los rabinos no lo hacían por juego, sino que era pues como que el texto bíblico es un texto abierto y hasta cierto punto codificado, y son claves para decodificar y para, sobre todo,
establecer relaciones de unos textos con otros, de unas palabras con otras. Uh-huh. Bueno, pues esto Abulafia lo aprende en Barcelona. Y en ese periplo que lo lleva hasta, creo que han nombrado Grecia, digo, de esos viajes por Grecia, ¿vuelve a Barcelona, vuelve a Zaragoza o sigue camino hasta Se sabe que estuvo en Grecia, estuvo un poco tiempo, allí se casó y volvió, y en Italia es donde estuvo más tiempo. En Barcelona tuvo como 2 etapas en las que estuvo, mientras tanto estuvo en Castilla enseñando también, él era un maestro y se ganaba la vida enseñando, estuvo enseñando a cabalistas castellanos y también influyendo sobre ellos. Uh-huh. Y volviendo a Barcelona, y en Barcelona parece ser que cuando tenía 38, 39 años, pues tuvo su gran visión profética, él se veía como un Mesías, uh-huh. Y se decidió ir a Roma a convertir al Papa Nicolás III. ¿Al judaísmo? Sí, bueno. Claro, porque estaba convencido de que él era Mesías, claro. Y en el momento, el primer Mesías, digamos, el Mesías, en la tradición judía hay 2 Mesías, el Mesías descendiente de la rama de José, el de Egipto, y el Mesías descendiente de David. Entonces el Mesías de José tenía que llegar primero como para allanar el camino. Uh-huh. Y lo primero que había que hacer, no podía llegar el rey Mesías hasta que no se hubieran unido todas las religiones. Y para ello pues había que convencer al que tenía en aquel momento el bastón de mando, que era el Papa. Y con esa idea él se establece, se va a Roma, uh-huh. para intentar hablar con el Papa. Y eso en uno de sus libros, porque este hombre es un didacta total, en uno de sus libros él cuenta cómo era la experiencia, cómo fue hasta Roma, el Papa no estaba, pero había dado órdenes de que no le dejaran acercarse al palacio de ninguna manera, que le detuvieran, que lo cortaran la cabeza si se ponía pesado. Porque pero eran los mismos años de, por ejemplo, la disputa de Barcelona había sido en esa misma época. Claro. Y al judío que había ganado se había tenido que ir. Pues hay un texto muy cortito de... que he seleccionado así porque es curiosísimo. En una de sus obras que se llama El libro del testimonio, dice, él mismo habla de sí en tercera persona y dice, el autor tenía 39 años y este era el 9º de su profecía, es decir, llevaba 9 años ya teniendo visiones uh-huh. proféticas. Dice, en ese 9º año Dios lo despertó para ir a Roma. Había planeado presentarse ante el Papa el día antes de Rosh Hashanah. Son fechas importantes. Uh-huh. El Papa se encontraba entonces en Soriano a una jornada de Roma. Había dado instrucciones a los guardas de las puertas que si se acercaba Raziel, él se llamaba a sí mismo por otros nombres que tenían el mismo valor numérico que Abraham Abulafia, o que Abraham Raziel, a hablarle en nombre del judaísmo, debía ser arrestado sin concederle audiencia. Había ordenado que le sacaran de la ciudad y le quemaran en una hoguera. La madera estaba preparada cerca de la puerta trasera. Se le informó a Raziel de todo ello, pero no hizo caso. Y claro, sigue contando que esa misma noche murió el Papa Nicolás. Con lo cual, para él acabó 4 días detenido en el colegio franciscano y después lo dejaron salir, pero para él fue, pues claro, eso... Entre otra cosa, por si acaso, porque claro, los que estaban al tanto de esta carta dijeron, a este déjenlo irse porque no fulmina a todos los papas. Claro. A ver si entonces, va a tener razón. Ahí tuvo una experiencia que me parece que es muy curiosa, muy fuerte y que él mismo relata en sus obras, que eso es lo significativo, que sabemos mucho de él porque él mismo habla de sí mismo en sus obras. Dicen que no hay nada mejor para un paranoico que realmente se compruebe que alguien lo persigue. Y para el caso de un visionario no hay nada más, digamos, que lo eleve más que una de sus visiones se haga realidad. Efectivamente. ¿Se sabe cuándo murió o dónde murió? Sí, murió en 1291 y parece ser que murió pues en Sefaraz otra vez, pero no se sabe exactamente el lugar. Que tenía... Él fue muy perseguido por los judíos. Tendría? Pues unos 50 años, 51. Que es bastante mayor para esa época, está bastante bien. Hay una mitología en torno a las edades. Había gente que vivía muchos años, muchos que morían con 70 y 80 años. Y dices que a los judíos de España no les caía muy bien. No les cayó bien a ninguno de los judíos de ninguna parte. Es decir, en Italia se organizaron persecuciones por parte judía contra él. Uh-huh. Fue anatematizado, excomulgado de todas las comunidades. Y de todos estos alumnos que tuvo, que dijiste que ha predicado en tantos sitios, ¿hay alguno que llegó a
a tener un nombre propio? Sí. Hay unos cuantos, pero es curioso porque él también habla de sus alumnos y resulta muy actual, ¿no? Porque es como la decepción del profesor continuamente. Bueno, aquí venían 3, eran demasiado jóvenes, no estaban interesados en esto. Este otro pues estaría bien, pero ya era tan mayor que ya no le servía de nada lo que iba a aprender. Y luego había algunos, Moisés de Burgos, parece que estudió con él, que fue hasta cierto punto, tuvo renombre, y sobre todo Josefin Chiquitilla. Pero de él ya vamos a hablar más adelante. Solamente una cosa, si quieres, ¿puedes recomendarnos algún libro? Por ejemplo, los escritos por él mismo, ¿no? ¿Se han sido editados o Pues son... el problema está en que no están traducidos y hay algunas ediciones en francés, sobre todo, hay alguna edición. Y quien ha estudiado a este personaje muchísimo y tiene muchísimos textos suyos incluidos en sus estudios fue Moshe Idel, fue su obra de tesis doctoral y ha seguido estudiándolo y siguiendo, porque bueno, este fue una corriente que tampoco triunfó mucho, era una corriente totalmente distinta de los cabalistas oficiales, por decirlo de alguna manera. Moshe Idel tiene algunas obras, lo que pasa que también están en inglés. Bueno. El problema es que no son demasiado accesibles para el público en español. De todas maneras, ustedes seguramente si rastrean un poquito en internet algo encontrarán, pero ojo, porque hay muchos Abulafia famosos. Este es Abraham Abulafia y por situarse, si tienen dudas, es del siglo XIII y es de aquí, de España, de Zaragoza. Pues muchas gracias, Amparo, por este capítulo dedicado a la primera de estas personalidades, Abraham Abulafia. Volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas para seguir hablando de otros personajes destacados de esta historia. Muy bien.